declarando que el Señor está presente. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu palabra en medio de los tiempos. En tiempos y hazla conocer. En la ira, acuérdate de misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, y su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como rayo de luz brillante que salían de sus manos, y allí estaba escondido su poder. Y delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Eso es Dios peleando por nosotros, por su pueblo. Y se levantó y midió la tierra, y miró e hizo temblar a las gentes. Y he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián también temblaron frente a la presencia de Jehová. Y te airaste contra los ríos y contra el mar cuando montaste tus caballos y tus carros de victoria. No, y entonces él pregunta, ¿te airaste, Señor? Y se descubrió enteramente tu arco y juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Y te vieron y temieron los montes. Y luego dice el 11 y el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de su gloria fulgente, como fue como fulgente lanza. Y al final, esta lectura tiene una promesa hermosa y un reconocimiento hermoso por parte del profeta hacia el Señor y esa confianza que cada uno de nosotros debe tener hacia nuestro Dios, recordando que el Señor es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede, el que nos abre las puertas y el que también permite que las puertas que no nos convienen se cierren. Entonces, dice que caminó en el mar con sus caballos sobre las moles de grandes aguas. Y el 17 de aquí de esta lectura, Habacuc 3:17, y dice, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y aunque falte el producto del olivo, y aunque los labrados no den mantenimiento, y aunque las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Bendecimos la palabra del Señor en este día. El Señor, más bien el Señor añada más bendición para nosotros a través de su santa palabra, porque su palabra es santa. Si sea sobre cada uno de ustedes, sembrando esa semilla de esperanza, de confianza plena, que aunque no tengamos nada, si tenemos al Señor, lo tenemos todo. En su santo nombre yo les bendigo en este día y pues a ustedes y junto a su familia también. Y que todo lo que nosotros aquí hagamos y hablemos, pues sea para enriquecimiento de ustedes y de su ejercicio profesional y que cada día pues le salgan las cosas mejores. Amén, así sea. Y quiero también anunciarles, hablarles en Higüey, en la Universidad UCADE de Higüey. Eso es Habacuc capítulo 3. El libro de Habacuc solamente tiene 3 capítulos y es el tercero, que es la oración de Habacuc por su pueblo y también reconociendo la grandeza de Dios y colocando toda su confianza en el Señor. Entonces, les comentaba que el próximo 29 de mayo, 30 de mayo y 31 de mayo, habrá un simposio en Higüey, en la Universidad UCADE, un simposio internacional que se llama El Derecho Emergente del Nuevo Milenio.
Y amén, amén. El Señor siga bendiciéndoles a cada uno. El derecho emergente del nuevo milenio. Y la conferencia de apertura es el jueves 29, precisamente a las 6 de la tarde, allá en la Universidad de UCADE, en Higüey. Si alguien está cerca por allí, se puede presentar. La apertura es gratuita. Me corresponde pues estar allí dando la conferencia inaugural de ese simposio. Estaremos hablando sobre el sistema inmobiliario dominicano, sus logros, desafíos presentes y futuros. O sea que el que se interese puede pasar por allá. Y también, si se interesan, pueden inscribirse en ese simposio que luego tendrá 2 días con una gran variedad de temas y de expositores que van desde derecho laboral, derecho inmobiliario, derecho electoral, en fin. De modo que ya ustedes saben, Universidad UCADE será. Y vamos a comenzar nosotros de una vez en este día. Les voy a compartir dónde nos quedamos en la clase anterior para reforzar solamente el último punto, que era la parte que tiene que ver con el derecho de la probatorio. Y luego vamos a continuar con la etapa de fondo de la litis sobre derechos registrados. Vamos a ver, compartir. Aquí está. Fíjense, recordando que hablábamos de los diferentes medios probatorios en la clase anterior y precisamente les comentaba que la etapa de prueba es la más importante del proceso de las litis sobre derechos registrados y que dentro de ellas las más complejas son precisamente las pruebas periciales y que nosotros en la jurisdicción inmobiliaria podemos conocer tanto la prueba pericial de carácter privado como la prueba pericial que nosotros como institución, ¿verdad? Técnica ofrecemos y que también el Estado ofrece a través del Instituto de Ciencias Forenses INACIF. En el caso de las pruebas periciales privadas, recordando que si usted pues no quiere hacer uso de las herramientas de la Dirección Nacional de Mensura Catastrales de entrada, pues también puede contratar su experto privado, dependiendo del tipo de debate que ustedes tengan, ¿verdad? Y lo que quieran probar. Pero cuando nosotros solicitamos al juez, que nos acoja una petición de prueba pericial privada a cargo de peritos privados, ya saben que eso conlleva unos gastos y esos gastos corren precisamente a cargo de la parte que la solicita. Y si usted y se riñe y se rige por el Procedimiento Civil Dominicano. Entonces, en ese tenor, el código establece que uno o tres, nunca impares, y que debe siempre presentar una terna de peritos en todo caso para que el tribunal así determine el que le vaya a juramentar. En el caso de que real y efectivamente se quiera que un buen experticio técnico catastral, por ejemplo, pues con un solo perito privado no será suficiente. Entonces, probablemente el juez le exija que usted aporte por lo menos 5 expedientes de profesionales para seleccionar 3 peritos y allí tenemos la carga de peritos impares para que la experticia pues sea lo más eficiente y apegada a la realidad y lo más independiente posible. Entonces, en ese tenor, ustedes siempre tienen que dilucidar qué es lo que me conviene. Si real y efectivamente, pues yo quiero incurrir en esos gastos, si al final de cuentas lo que quiero es una revisión de la situación técnica que estoy debatiendo sobre una superposición de campo, una superposición parcial, una superposición total, unos temas de confusión de linderos o de confusión de ubicación
o de errores de ubicación, etcétera, si tienen que ver con la revisión de la tierra. Entonces, en ese contexto, pues si usted desea la prueba privada, está estipulada en nuestra ley, en el artículo 65 de la ley y en el reglamento, que contiene dos o tres artículos, pero básicamente eso es derecho común, entonces se realiza a petición de parte o de oficio. Nosotros en materia de pruebas tenemos esa libertad también de ordenar peritajes y cualquier otro medio probatorio de oficio, pero nosotros no hacemos uso de esas herramientas legales de manera muy común, ¿verdad? Porque al final de cuentas, todo aquel que alega un hecho en justicia está llamado a probarlo y nosotros no podemos asumir el rol activo de las partes a fin de probar sus pretensiones. Pero en ocasiones se dan situaciones que real y efectivamente el tribunal tiene que intervenir, porque aparte de eso, nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a buscar la verdad material en el proceso. Eh, Flaco servicio le hace un juez a la justicia en el sentido de que conoce y somete a las partes a una amplia instrucción de proceso y que al final de cuentas no dicta una sentencia que sea en derecho y que valore el punto y que valore el conflicto, que valore el debate y la discusión, ¿verdad? Que están en el tapete, porque luego pues una pérdida de tiempo. En- si dos partes están en justicia, una pierde y una gana. Entonces, mal podríamos decir que pierden las dos o que ganan las dos, a menos que ganen y pierdan recíprocamente parcialmente cada una. Entonces, en ese contexto, nosotros en ocasiones nos vemos en la obligatoria necesidad de ordenar una que otra medida, pero así se hace saber también, porque vemos que en el debate ninguna de las partes la plantea y si usted me dice, miren, yo estoy demandándolo a él, los dos somos titulares de derechos en la parcela y somos colindantes, pero entonces él a mí me está ocupando una porción de terrenos. Y el otro me dice, no, yo no te estoy ocupando una porción de terreno, eres tú que me está ocupando una porción de terreno a mí. Entonces, en ese contexto, se diluyen en ese debate y al final de cuentas ninguno solicita una inspección de campo para ir a ver esa situación. El tribunal la tiene que ordenar de oficio. Bueno, en vista de que ustedes ninguno ha solicitado la inspección de campo, que es obligatoria para nosotros poder determinar al final de cuentas quién es que tiene la razón aquí, pues el tribunal lo ordena de oficio. Entonces, para eso está la ley y en casos muy excepcionales. Entonces, la realización de cualquier peritaje o cualquier otra medida de instrucción está destinada a la búsqueda de la verdad, al esclarecimiento del caso y para que nosotros podamos dictar una sentencia lo más apegada al derecho posible y que solucionemos esos conflictos sociales, aun sea, ¿verdad?, a través de la justicia y uno determine quién es que tiene el mejor derecho de los dos que están debatiendo. Entonces, la designación de todo perito está condicionada a la presentación previa de sus credenciales y de los títulos que acreditan como tal ante la Secretaría del Despacho Judicial correspondiente. Entonces, si usted quiere hacer uso de un peritaje privado, pues evidentemente tiene que saber dónde están esos peritos. Si son ingenieros y agrimensores y tasadores, no tendríamos problema porque eso simplemente el tribunal le requiere al CODIA que envíe las ternas de profesionales correspondientes y allí seleccionamos. Pero saben que tienen que pagarle a esos profesionales que el tribunal así tenga a bien seleccionar y juramentar. Entonces, para la designación y juramentación de un perito, el juez o tribunal debe cumplir con los preceptos establecidos en el derecho común y es que nos regimos en todo por el derecho común en este contexto. Entonces, si se trata de una prueba técnica a cargo de agrimensores, dicha prueba debe llevarse a cabo según el procedimiento establecido en el Reglamento General de Mensura Catastral, que es el órgano de apoyo técnico de la jurisdicción inmobiliaria de conformidad con el artículo 108, ¿verdad? De la ley 108/05 y por supuesto el reglamento de mensura catastral. Entonces, en ese contexto, si nos vamos por esa prueba,
llegamos al mismo resultado y usted no tiene que erogar unos grandes fondos, aunque esta también incurre en gastos. Lo vamos a ver ahora. Entonces, si usted se va por la inspección técnica de mensura catastral en el artículo 36, recordando que les comentaba que ustedes tendrían, voy a poner este teléfono en silencio, que ustedes tendrían que simplemente motivarle al juez eh, la pertinencia y la necesidad, ¿verdad?, de que se debata ciertas situaciones técnicas que envuelven la parcela y que envuelven la litis. Entonces, en este caso, eh, nosotros estaríamos escuchando, ¿verdad?, esos motivos y sometiendo al debate esa petición y determinaríamos la procedencia o no de la medida según el tipo de litis de que nosotros nos encontremos apoderados. Y en ese contexto, toda solicitud de inspección, recuerden, debe contener como mínimo la identificación de los inmuebles, las partes envueltas en el proceso, su calidad, el objetivo y los aspectos a ser verificados en la inspección. Entonces, usted no puede decirle al juez, yo quiero una inspección. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque quiero una inspección. No, yo quiero una inspección porque allí se han presentado situaciones que nosotros entendemos que se han traspasado los límites materiales del vecino y entonces yo estoy resultando afectado en derecho, tanto en ocupación como en ámbito técnico o en ámbito técnico solamente. Entonces, en ese contexto, el tribunal, después de someterlo al debate, eh, establecerá y acogerá la medida, pero esa medida lleva un gasto también, pero nunca jamás como el informe privado. Pero esta lleva un gasto y es que si usted quiere que el tribunal le revise una situación de campo, usted tiene que haber realizado un informe particular. Toda inspección que se va a llevar a cabo ante la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales debe estar precedida de un informe técnico, al menos un informe técnico, para que nosotros así lo podamos someter al debate y podamos determinar cuál es el alcance, según ese informe particular, de los aspectos técnicos que ustedes tienen en conflicto. Ese informe es el que le dará de entrada, le dará luz a los jueces para ordenar, como en derecho corresponda, las mejores medidas de inspección. Entonces, cuando un juez, usted le dice, magistrado, yo quiero que ordene una inspección de campo, y el juez le dice, ok, ¿para qué? Bueno, para que revisen la parcela. ¿Y en función de qué usted quiere que la revisen? Bueno, porque yo entiendo que el vecino o que se ha practicado un deslinde superpuesto. Entonces, los jueces, si ordenan así, en esas condiciones, ese informe pericial, van a obstaculizar el propio procedimiento, porque luego se van a encontrar con que mensura catastral le va a decir, usted juez no me ha cumplido con el reglamento y el reglamento dice que su sentencia debe estar acompañada de un informe a través del cual yo me voy a regir, ¿verdad? Y que a mí me va a orientar sobre los aspectos que voy a verificar en el campo. Entonces, igualmente sería una muy mala práctica por parte de los jueces que reciban esos informes y simplemente los remitan a mensura catastral sin someterlos al debate previo. ¿Por qué? Bueno, porque entonces no le da la oportunidad a las partes de que analicen las incidencias propias de ese informe y los diferentes vertientes que tiene ese informe particular presentado por una de las partes y que también puede perfectamente refutar con otro informe particular la contraparte o la parte a la que se le opone ese informe. Entonces, sometido al debate, esos informes, ese o esos informes, los jueces están en condiciones, ¿verdad? Procesales de ordenar la experticia técnica a través de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, porque nosotros debemos orientar a mensura diciéndole
quiero que me revises este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Y luego todo lo que tú encuentres que te resulte de, que entiendas que a mí como tribunal me puede resultar de interés para este proceso. Entonces, en ese tenor, en los procesos de interés público o en los casos de afectación del dominio público, no es necesario un informe previo técnico cuando se ha solicitado de oficio también por el tribunal. Es decir, si es una litis privada entre partes y se solicita un informe técnico, siempre debe estar precedido de un informe particular. Si el asunto se deriva de procesos de orden público inmobiliario, llámese saneamiento o revisión por causa de fraude, entonces no es necesario y no es tan obligatorio que se haga un informe previo, en especial en materia de saneamiento. Y digo, y refuerzo el tema del saneamiento, ¿por qué? Bueno, porque el saneamiento se supone que viene con unos trabajos aprobados por mensura catastral. Y lo que nosotros vamos a controlar y lo que nosotros vamos a mandar a verificar otra vez en un saneamiento controvertido es precisamente el propio saneamiento aprobado por mensura catastral. Entonces, por eso es que no se necesita de un informe nuevo, a menos que sea un tercero que llegue al proceso como interviniente, ¿verdad? Y esté argumentando unas situaciones que van más allá de lo que hasta ahora el tribunal ha visto y de lo que el tribunal se encuentra apoderado, de situaciones que quizás no han sido ventiladas. Entonces, cuando se trata de proceso técnico de deslinde, nosotros tampoco, no necesariamente ordenamos que se presente un nuevo informe, porque igualmente, aunque el deslinde no es un proceso de orden público, pero se lleva y se rige según los principios del saneamiento, de conformidad con el artículo 130 de la ley. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Que nosotros también en materia técnica de deslinde podemos ordenar todas las medidas de oficio que así nosotros entendamos para depurar, en este caso, el derecho de propiedad amparado en constancia anotada. Fíjense que la diferencia en los procesos, el proceso de saneamiento me lleva a depurar el derecho de propiedad que todavía está en posesión, ¿verdad? Para los fines de la prescripción usucapión. Y cuando nosotros nos encontramos en el caso del deslinde, lo que estamos es depurando ya el derecho registrado, pero que en su momento se distorsionó en el tiempo por las distintas afectaciones parciales ante el registrador de títulos y lo que queremos ver, pues es que real y efectivamente esa parcela que se está deslindando se corresponde con la porción de terrenos que así nosotros estamos apoderados y que no tiene superposición y que los linderos y los criterios de especialidad están correctos y una serie de situaciones que se pueden verificar del deslinde si tiene áreas ocupadas, porque a veces nosotros cuando se nos convierten en litigioso, allí estamos frente a una verdadera litis, en un deslinde litigioso donde me presentan ese proceso y me dicen, mire, magistrada, el caso, el terreno no tiene ocupantes, es un terreno yermo y no tiene mejoras, no tiene edificación alguna. Y entonces se presenta una persona oponente y dice, allí tiene una casa de 2 niveles y además tiene ocupación, que yo tengo tanto tiempo ocupando ese derecho y además tengo mi contrato de compraventa o tengo también una constancia anotada. Que todo eso se puede dar. Entonces, a partir de allí, nosotros siempre estaremos ventilando y dilucidando de la mejor manera el proceso de inspección de campo. En el caso de que la inspección sea ordenada de oficio a cargo de los jueces, entonces no amerita que nosotros ordenemos tampoco la presentación de un informe. Esa inspección puede ser ordenada tanto en audiencia pública, como les había comentado, si así lo entendemos total y absolutamente necesario, y en otras ocasiones se deriva de una reapertura de debates porque después de haber cerrado los debates, estamos estudiando el expediente
en nuestro despacho, entonces observamos que de los debates de parte y parte se desprenden situaciones técnicas que no fueron debidamente tratadas y que al final de cuentas, para nosotros fallar el caso, se necesita de la presentación de una revisión técnica a cargo de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales. Entonces, allí, pues tampoco se necesita de informes previos. Nosotros le damos las orientaciones a mensura de qué es lo que van a hacer. En los informes privados de mensura catastral, ya saben que las inspecciones, en este caso la prueba pericial privada de conformidad con el derecho común, lleva unos gastos absolutos en contra de la parte que la solicita. Y en el caso del peritaje técnico de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, se incurre en el gasto de contratar un agrimensor particular para que le haga el informe y le diga y presente a los jueces en lenguaje técnico qué es lo que allí se debate. Y también hay una tasa por servicio de la jurisdicción inmobiliaria que es de 3.000 pesos. Esa tasa por servicio debe ser pagada ante la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y esto es para autosostenibilidad de la jurisdicción inmobiliaria de conformidad como lo establece el artículo 117 de la Ley 10805 que nos invita a nosotros a ser autosostenibles y ustedes no se imaginan los gastos en que incurre la jurisdicción inmobiliaria en los descensos. Cada vez que nosotros nos trasladamos, por ejemplo, en el caso nuestro como Tribunal Superior, que nos trasladamos de departamento y que los jueces se trasladan de provincias, toda esa movilización de estructura interna, mínimo 2 o 3 vehículos se trasladan, la brigada de mensura catastral, los choferes, los viáticos correspondientes para la alimentación de los jueces y si nos tenemos que quedar de un día para otro y hasta 2 días en algunas ocasiones, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer en la inspección de campo e inspección ocular, pues también alojamiento, hoteles y ese tipo de cosas. Y es a nivel nacional que se solicitan, ¿verdad? Y se ordenan estas inspecciones. Entonces, cuando el abogado del Estado la solicita, tampoco amerita de presentación de un informe previo y en ese caso tampoco amerita del pago de la tasa por servicio de la jurisdicción inmobiliaria. Ya que esas son las incidencias propias de los temas de las inspecciones ante la jurisdicción inmobiliaria. Solo pueden suspenderse después que han sido ordenadas a cargo de los jueces, por supuesto, del abogado del Estado y de la propia Dirección Nacional de Mensura Catastral y de los propios directores regionales de mensura catastrales de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Administrativo y de cualquier otro tribunal del orden judicial que así entienda, ¿verdad?, que su controversia que está conociendo tiene que ver con alguna situación técnica, pues si se ordena de oficio, no conlleva ese gasto de la tasa por servicio y tampoco, por supuesto, informe previo que no tendrían que elaborar. Entonces, esas inspecciones se suspenden a requerimiento solo pueden suspenderse a requerimiento del solicitante, en este caso de los jueces y demás órganos autorizados a ordenarlas por caso fortuito o fuerza mayor o por el hecho de un tercero que impida la realización en el campo. Entonces, ¿qué pasa con este punto? Nosotros ordenamos la medida, pero en muchas ocasiones la Dirección Nacional de Mensura Catastral nos puede decir, juez o jueces, me es imposible darle cumplimiento a la medida ordenada en razón de que la complejidad del terreno envuelve una área demasiado extensa y la densidad poblacional que allí hay nos impide, ¿verdad?, llevar a cabo ese trabajo técnico. Hemos visto inspecciones que se ordenan, que envuelven hasta 10.000 parcelas y más. Entonces, evidentemente,
que en ese caso la Dirección Nacional de Mensura Catastral se está impedida de hacerlo. Y un caso tan complejo, las partes saben que tienen que elaborar sus informes particulares para someterlos al debate. Entonces, igualmente, cuando se trata de fuerza mayor, en ese caso el juez puede declarar desierta la medida en audiencia pública después de escuchar y debatir las razones de mensura catastral, se puede ordenar que la medida quede desierta. ¿M? Y cuando se trata de casos fortuitos o de fuerza mayor, pues ya saben, en los hechos de la naturaleza que impidan definitivamente que se ejecute esa mensura, también eso lo valoramos, o el hecho de terceros que impida la realización de campo. El hecho de terceros que impida la realización de campo real y efectivamente, esa suspensión es provisional en razón de que ningún tercero, aún las partes, pueden obstaculizar el cumplimiento de la sentencia que ha dado el tribunal. Entonces, en ese contexto, lo que puede ocurrir es que el tribunal tome las medidas de rigor frente a las partes o a los terceros que obstaculicen, ¿verdad?, los trabajos de mensura. Y dentro de ese esquema puede incluso caer en aplicación la materia penal inmobiliaria, los delitos penales inmobiliarios o infracciones penales inmobiliarias establecidas en los artículos 113 y 114 de la Ley 10805 y en este caso es la obstaculización de los trabajos técnicos. Entonces, en ese contexto, nosotros siempre vamos a valorar cuál es la situación que se presenta. Se pueden dar igualmente suspensiones provisionales ante turbas, ¿verdad?, que se han presentado en el campo y que impiden que la Dirección Nacional de Mensura Catastral pueda llevar a cabo la inspección hasta tanto se ordene a través del abogado del Estado, ¿verdad?, el auxilio de la fuerza pública. Entonces, en ese contexto, se pueden dar muchas situaciones relacionadas con esta prueba pericial. Cuando la inspección haya sido ordenada, haya sido ordenada de oficio para un trabajo ya ejecutado, debe ser comunicada al profesional actuante y al propietario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando me habla de trabajos ya ejecutados, estamos hablando de asuntos aprobados técnicamente y ejecutados ante el órgano registro de títulos o por lo menos aprobados por sentencia. Entonces, en el caso de las mensuras en proceso, son todas aquellas que se encuentran ante la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales en proceso de aprobación y que todavía no han sido validadas por la siguiente autoridad, que serían en la mayoría de los casos los jueces, o la inscripción ante registro de títulos. Entonces, el punto de abajo que dice, cuando se trata de mensuras sobre trabajos ya ejecutados, quiere decir que el certificado de título ya se inscribió y salió. El saneamiento ya se ejecutó y tiene su certificado de título. Entonces, en ese caso, se debe hacer intervenir al agrimensor que practicó esos trabajos. Es el que los va a defender. Siempre el agrimensor que practicó un trabajo de deslinde probablemente tenga que venir a defenderlo ante el tribunal ante una demanda en nulidad de deslinde total o parcial respecto a las ocupaciones totales o parciales. Entonces, eso es lo que significa ese párrafo de abajo, que ya se ejecutó y que es una parcela definitiva y que solamente el agrimensor actuante, conjuntamente con, evidentemente, la dirección de los jueces, y la participación del propietario de esa parcela podrá ser debatida en ámbito judicial. Entonces, en ningún caso una inspección puede subsanar los defectos, los errores o las omisiones comprobados por mensura catastral, correspondiendo tal función al profesional habilitado actuante. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros nos encontramos con que hay real y efectivamente hay una afectación respecto a una determinada parcela y que se deriva, esa afectación resulta y queda clara en el informe técnico realizado por la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales,
La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales no puede, no es la competente para solucionar esa situación técnica que ha detectado. Solamente es competente para exponérsela a los jueces y para decirle cuál es el alcance de la afectación de que estamos manejando. Entonces, el agrimensor que practicó los trabajos de mensura es el agrimensor que tiene la obligación, la responsabilidad de asimismo corregirla, comenzando por los artículos 20 y siguientes del Reglamento General de Mensuras Catastrales sobre la responsabilidad del profesional habilitado agrimensor y también, por supuesto, sobre el apartado cuando se trata de superposiciones de las mensuras superpuestas, que establece cuál es el procedimiento a seguir e incluso puede ser sancionado el agrimensor que no tempera al llamado del otro agrimensor para llevar a cabo esa actualización o esa adecuación o esa corrección que haga falta y se esté debatiendo el asunto, ya sea que se encuentre ante el tribunal o que simplemente todavía se encuentre en la etapa técnica de mensura catastral. Entonces, esas son las situaciones que se pueden ventilar con el tema de la prueba pericial ante la jurisdicción inmobiliaria. Lo mejor de lo mejor para mí, y siempre lo recomiendo, y digo, salvo su mejor parecer, siempre váyase por la prueba técnica del campo de la Dirección Nacional de Mensura Catastrales porque resulta que nosotros, aunque le juramentemos los peritos, si al final de cuentas esos informes de peritos no dan con el punto de debate y no me aclaran técnicamente el punto de debate, esos trabajos nosotros igualmente los vamos a mandar a controlar de oficio a la Dirección Nacional de Mensura Catastral. Dígame, mensura, ¿qué es lo que dice aquí y cuál es la realidad en sí de este informe que han presentado? O sea que nosotros siempre podremos ordenar la experticia técnica sobre los trabajos que aún hayan realizado los peritos privados. Entonces, siempre dilucidar y tener ese punto en cuenta. Me voy a parar otro poquito aquí, porque ustedes, muchas veces los abogados se desesperan y no es por culpa de la Dirección Nacional de Mensura Catastral. Si ustedes se fijan que nosotros sobreseemos los expedientes cuando ordenamos una inspección de campo, es porque la Dirección Nacional de Mensuras recibe una carga tan grande, pero tan grande de solicitudes de inspección de campo que les resulta a corto plazo inmanejable. Entonces, ellos tienen que ir según el orden de prioridad. El que llega primero, la notificación que llega primero, evidentemente esa es la que se va a trabajar, salvo, ¿verdad?, que el juez haga una motivación especial y le ordene a la Nacional de Mensura Catastral que se salte los turnos que están actualmente pendientes ante dicha Dirección Nacional. Y eso, evidentemente, no es justo para los demás tribunales y las demás partes que están esperando que le aprueben sus trabajos de mensura para deslinde y otras operaciones técnicas, recordando que Mensura puede controlar de oficio todas las operaciones técnicas a través de las inspecciones de oficio que ellos hacen, tanto de campo como cartográfica. Imagínense que el agrimensor le ha presentado un plano que conforma un bloque y entonces luego le presentan en la cartografía, cuando revisan eso en la cartografía, se ve una discontinuidad en el terreno. Entonces, el terreno tiene una división de un río, de un arroyo, de una carretera, un camino, y Mensura tiene que ir a ver eso. ¿Por qué? No sé, la realidad de la cartografía no es la misma realidad que tú, agrimensor, me estás presentando que fuiste al campo. Entonces, Mensura tiene que ir a controlar ese tipo de cosas. Por eso que también tiene una gran cantidad de trabajo y en ese caso, pues se ralentizan un poco los procesos y es normal para que no se desesperen. Bien, ahora bien.
Se dan situaciones, de hecho, en el campo, que Mensura va y las partes no se presentan. Y Mensura dispone de todo una logística de brigadas y demás para ir al lugar y las partes no se presentan. Y Mensura no puede hacer la inspección sin las partes presentes, porque las partes le tienen que indicar por dónde es que ellos entienden que va lo suyo, cuál es su ocupación, cuál es su posesión. Entonces, cuando las partes no van, Mensura simplemente le rinde al tribunal un informe negativo de no elaboración de la inspección por ausencia de las partes. En ocasiones, el tribunal actualiza y reitera la medida y y en otras la declara desierta, porque si ustedes lo piden, el tribunal lo concede y ustedes no van, es porque no les interesa la medida. Entonces, ojo con ese punto. Cerramos la fase de prueba de las litis sobre derechos registrados. Voy a abrir una oportunidad para unas cuantas preguntas porque voy a salir ya definitivamente de esta etapa y me voy a la etapa de fondo, que es la que están viendo en pantalla. Si tiene alguien alguna pregunta, puede levantar su mano y estaremos abriéndole el micrófono. Breve, por favor, no hablen mucho, no motiven mucho, hagan su pregunta puntual. Si alguien tiene una pregunta, es su oportunidad. Bueno, yo no sé quién es Castor, pero así dice iPhone de alguien que levantó la mano primero. Vamos a ver quién fue. Levantó la mano Sixto y también levantó la mano el iPhone de alguien. Vamos a... Le he abierto el micrófono a iPhone. Adelante. Eventos. iPhone, eventos. Dilnia o algo así. Puede abrir su micrófono. No se abre el micrófono. No lo puede abrir. No, yo le estoy dando a abrir su micrófono. Inténtelo. Bueno, vámonos con Sixto. Sixto sí pudo abrir su micrófono. Buenas noches, magistrada. Sí. Adelante, buenas noches. Magistrada, esta clase es como cuando uno va a un restaurante fino, delicado, y uno está degustando esa cena o ese almuerzo al pasito, delicado, para saborear todos los detalles y todos los sabores. Así es esta clase, honorable magistrada, y yo estoy sumamente encantado con cómo usted le explica y cómo usted se explaya y da todos los puntos estratégicos para que un abogado pueda presentar las pruebas. Pero voy al punto. Diga. Ujú. Resulta que tengo un testigo, pero ese testigo es una persona de 90 años, pero está lúcido, sabe todos los detalles de lo que ha sucedido en ese terreno, pero para yo trasladarlo al tribunal me cuesta arriba porque entonces abusaría de su salud, de su condición, su edad, y las audiencias en los tribunales algunas veces se tornan muy largas. Y entonces puedo presentar un audiovisual como elemento de prueba en base a un informe que él va a dar en esa grabación mediante un teléfono que lo voy a grabar, todo eso, todo lo que él dice y todo lo que él sabe de ese terreno, lo puedo No es presentar prueba, como un en elemento. ese contexto no estamos frente, si se lleva así, no es prueba testimonial. Exacto. Eh, no es prueba testimonial, es una declaración que puede dársele algún tipo de valor, pero no testimonial. Para que se pueda dar como prueba testimonial, tendría el juez que controlar la toma de esa prueba testimonial. Ya sea, ahora mismo se puede pedir al juez que haga una audición de testigo de manera virtual, pero también los jueces están llamados a trasladarse al lugar
donde están los enfermos y donde están las personas en esas condiciones a tomarle las declaraciones. Todo único que todo eso hay que pedirlo en audiencia pública y se somete al debate. Y si el juez entiende que es útil, pues así ordena y los jueces hasta se trasladan al lugar a tomar Bueno, la prueba testimonial. Bien. bien, Usted le propone al juez la condición y el juez simplemente decide cuál es la mejor forma de tomar esa prueba, si real y efectivamente es necesaria para el proceso. sí. Yo la deposité, pero ahora me faltaba esa información. Gracias, honorable. Bien. ¿Quién más tiene la mano levantada? Después de Sixto, levantó la mano eh, Lynch. Vamos a ver. Lynch, puede abrir su micrófono. Leibochin, la Sí, buenas sala. noches, magistrada. ¿Me Ese es su escucha? nombre. Ese es su Sí, nombre. así mismo es, Leibochil La Sala de San Pedro de Macorís. La verdad que nunca he visto un nombre parecido. Adelante. No, 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 ese es único. Bien, tengo una inquietud, magistrada. Tengo una situación con unos clientes, los cuales se disputan la posesión de una parcela que está dividida en dos porciones. Resulta que la parte que yo represento alega que la otra parte ya han perdido lo que le corresponde a su parcela. Entonces, yo he solicitado el auxilio de catastro, vamos a decir, no solicito catastro, a ver si me permiten saber la ubicación de la persona que yo represento en base al certificado de título que ellos tienen. ¿Sería eso suficiente o podría utilizar otra herramienta Cuando para usted que habla de catastro? auxilio de catastro, ¿a qué se refiere? No, no, no. Lo que yo digo es, por ejemplo, me fui por la parte de reunir las dos partes en mi oficina para que me planteara la situación. Ah, y Entonces, contrató con un agrimensor particular. exacto, con una dimensión Bien, particular y su levantamiento, bien y el hecho. levantamiento, el agrimensor me dice que sí, que es de la ubicación. Entonces, yo quise irme un poquito más allá y solicité la ubicación del inmueble a catastro ¿A catastro eh, nacional o a la Dirección Nacional de Mensura? y Dirección Nacional de Mensura. Esa es Son la cosas parte. distintas. El catastro es el catastro, que es un órgano público del Estado Dominicano, gobierno central, que se supone que es censo, población y vivienda. Pero la Dirección Nacional de Mensura Catastral es el control técnico. Pero la Dirección Nacional de Mensuras no tiene competencia para autorizar ningún tipo de trabajo de revisión o supervisión técnica si no es controlada por un juez que se lo ordene, por el abogado del Estado, por la Suprema Corte de Justicia o por un trabajo en curso de ellos mismos. Ok, O sea, correcto. que no le Entonces, van a tengo dar que... respuesta. Le van a Ah, decir que no procede. esa es la inquietud. Sí, Entonces, para tendría que que auxiliar... eso pueda emitirse un informe oficial a cargo del órgano, tiene que ser ordenada a su vez por una autoridad competente de conformidad como dispone la ley. correcto. Entonces, Y ahí para podría auxiliarme con... ordenarlo, la autoridad competente tiene que estar apoderada de un proceso. Correcto, magistrada. Entonces, ahí, como Pero usted los decía, informes podría... privados le van a ayudar muy bien y si las partes pueden llegar a una resolución alterna de la disputa o del conflicto a través de esos informes, perfecto, mejor todavía. correcto. Eh, 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 el internet un poquito mal, no escuché esa parte. Para obtener ese informe podría auxiliarme del abogado del Estado, usted dice. No, el abogado Tengo del que... Estado tiene que estar apoderado de una demanda en desalojo. Ah, correcto, correcto. Y el abogado del Estado tiene que, para determinar si real y efectivamente se corresponde la porción que ellos quieren desalojar, puede ordenar esa inspección, pero tiene que estar apoderado. Un tribunal tiene que estar apoderado de un conflicto. Entonces, si usted no ha llegado a ese estadio, con los informes particulares, usted puede llevar a las partes a solucionar ese conflicto de manera extrajudicial. Bueno, perfecto. De no ser así, entonces tengo que iniciar un proceso. Tiene que iniciar su proceso según corresponda. Ok, ok, gracias, magistrado. Bien, gracias a usted. Cerrando su microfonito. Entonces, Aridia, adelante, Aridia. Sí, buenas noches, magistrada. Lo Buenas mío noches. más que una pregunta es una duda y es,
¿Es obligatoriamente notificar una sentencia de deslinde para que se pueda continuar el proceso en registro de título? Es así. Hay que notificarla para que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y te dice, ¿y a quién se la voy a notificar si no tengo contraparte? Me imagino yo que se le A notificaría los entonces colindantes, a los obligatoriamente. colindantes y luego me dicen que al tribunal también. No, a los colindantes. Si nada más tiene ámbito técnico, allí, sencillo, con notificación de los colindantes es suficiente y si tiene un vendedor, también. Ok. Gracias, ¿Mm? magistrada. Siempre. César, César, adelante. Sí, buenas noches, magistrada Catalina. Buenas noches, César. Magistrada, tengo la curiosidad de saber, a veces uno busca un agrimensor para un trabajo, yo digo la queja entre los abogados, y hay problemas con el trabajo, con el comportamiento del agrimensor, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es, en la ley o en los reglamentos, cuáles son las faltas eh, que en haciendo su trabajo cometen los agrimensores y qué recursos tiene uno como parte afectada? Bueno, mire, el reglamento en la actualidad es bastante novedoso con el tema de los agrimensores, pero comenzando por la ley, el artículo 112 de la ley 10805 establece, regula, ¿verdad?, las dificultades de contrato de mensura entre las partes y el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria es competente, siguiendo el procedimiento de las litis sobre derechos registrados para conocer de la nulidad del contrato, de la resolución del contrato, de los daños y perjuicios que se puedan generar entre las partes con respecto a ese contrato. Y pues, por demás, el reglamento también establece la responsabilidad del agrimensor, que puede ser una responsabilidad personal penal, una responsabilidad civil y una responsabilidad disciplinaria administrativa, ya que está también como profesional habilitado bajo la supervisión del Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana respecto a los trabajos de que ha sido autorizado. O sea, si se genera un conflicto administrativo, de disciplinario, también resultar sancionado por esa vía. Pero si estamos hablando de la validez o la continuidad del contrato como tal, es el artículo 112 de la ley. Igualmente, con los temas de agrimensores, el reglamento establece ahora mismo la posibilidad de cambio de agrimensor, pero no se cambian por conflicto entre las partes. No se cambia porque motus propio una de las partes quiera abandonar a menos que se renuncie, ¿verdad? Formalmente y que se paguen los honorarios y así las partes acuerden, pues, rescindir voluntariamente el contrato. Entonces, esas son las disposiciones que contempla el reglamento de mensura catastral. Bien, Muchísimas gracias, muy edificante su respuesta. bien, gracias a usted. Luis, adelante, Luis. Luis y luego José Miguel. Bueno, y Beatriz. Tres, y seguimos. Luis, por favor, si puede abrir su Buenas noches, micrófono. buenas Adelante. noches, buenas noches, magistrada, Buenas querido noches. estimado colega. Magistrada, es más que lo que quería hacerle como una consulta sobre un caso que un padre en 1974 le vendió un terreno a una hija. La hija hizo su proceso y le sacó título. Hoy en día el padre está muerto. La señora que le sacó título, que es hija del padre, falleció y un hijo de una hermana está demandando por ese terreno a un hijo de la señora fallecida y a la señora a la vez la está demandando. A ver que usted me puede orientar con respecto a ese caso. No puedo orientarle con un caso en particular, así, tan específico. Todo el mundo, lo único que le puedo decir es que todo el mundo tiene derecho a accionar en justicia. Lo único Sí, que, evidentemente, tendría que probar lo que está argumentando, pero allí de verdad que no puedo avanzar ninguna situación ni ninguna opinión ok.
de derecho o de hecho respecto al punto. Bueno, de todas maneras, buenas noches y muchas gracias. Sí, muy bien. José Manuel Estrella, adelante. Luego va Beatriz. Adelante, José Manuel. Saludo, maestra y compañero, buenas noches. Sí, buena. Maestra, con relación a la audiencia de testigo virtual, ¿hay que solicitarlo en audiencia o cuál es la forma y en virtud de qué ley hay que hacerlo? Gracias. La ley 339 de uso de medios digitales permite que los jueces celebren audiencias virtuales y eso usted lo somete al debate y usted le va a aprobar a los jueces la imposibilidad que tiene de traer al salón de audiencia a su testigo. Eso está sujeto a la más soberana apreciación de los jueces. Bien. Gracias, maestra. Y el reglamento de los tribunales está adecuado a la ley 339 de uso de medios digitales. A ver, Beatriz. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Sí. Eh, por dificultad para transferir inmuebles, por motivos de, por ejemplo, que se legaliza el contrato con un notario de una jurisdicción, el inmueble es de otra. eh, eh, a ese mismo contrato que se le hacen varias correcciones que en los oficios de corrección lo ordenan. Es decir, que no lo aceptan por tal cosa y que lo corrijan, se corrige. Ya en varias veces la misma situación no lo recibe porque tiene muchas correcciones. Entonces ahí me han dicho que lo que debo hacer es una litis sobre terreno registrado. No tengo experiencia. Yo quiero saber, ¿una litis contra quién? Porque, o cómo se haría una litis. Es una ejecución de contrato. Si tiene tantos defectos el contrato y usted tiene acceso a las partes, entonces lo que pueden es simplemente ratificar ese contrato. Ahí está el problema. Si las partes no están disponibles, sea porque son extranjeros, porque pasó la Bueno, pandemia, entonces no en ese pudieron caso, atender. pues lamentablemente la situación del contrato le invita a que usted tendrá que llevarlo a cabo la ejecución de contrato de manera contradictoria, siguiendo el procedimiento de las litis sobre derechos registrados. Y usted dice, ¿contra quién? O a quien usted va a convocar es al dueño de la tierra que usted quiere transferir. Ese es su demandado, su vendedor o sus continuadores jurídicos Por en su ejemplo, último domicilio conocido. si es doble transferencia, el A problema lo todos que los envueltos en los distintos contratos tiene que llamarlos al tribunal. ahí es que yo vengo Desde y el si no primer están originario propietario hasta los subsiguientes a transferentes. todos, ¿verdad? Y si yo Sí. no consigo esa gente, si Oh, no pero está, la ley le dice cuál es el procedimiento. Cuando usted no conoce el domicilio, se supone que usted en alguna documentación esa gente tienen cédula que se pueden localizar por los sistemas de consulta. Igualmente esa gente deben haber establecido algún domicilio en los contratos. se eh, murieron, y aunque no lo localice, pues a las partes, a las personas fallecidas, para los fines de garantía del derecho de defensa de modificaciones de derechos que ellos hayan transferido en vida, se les notifica en su último domicilio conocido y, por supuesto, a los continuadores jurídicos. Ya usted lo que tiene que hacer es una exhaustiva investigación de esas personas y tratar de localizar por lo menos uno de los continuadores y notificar. ¿Para qué? Para garantizar el derecho de defensa. Por eso es que se lleva ante el tribunal, para que el tribunal controle todas esas actuaciones. bueno, entonces soy yo contra todos los, No, yo no es contra usted, es el comprador que se quiere ejecutar, se quiere transferir contra su vendedor y los subsiguientes vendedores. bien. Ujú. Y con declaración jurada no se resuelven esas Eso cosas. no se resuelve con declaración jurada. No, muchas gracias. Claro, puede utilizarla como medio probatorio, depositándola a principio de prueba y demás,
que son situaciones de hecho que usted va a declarar allí, pero el tribunal sabrá qué valor, ¿verdad?, le puede dar a ese documento. Pero el tribunal ordena medidas, ordena descenso, inspecciones, eh, cita de testigos, etcétera. Puede ordenar muchas medidas que a su vez le son favorables para que el tribunal pueda determinar la veracidad de la venta, que es lo que nosotros estamos buscando determinar. Ujú. Gracias. Bien. Vamos a dejarlo aquí por ahora. Los demás que se me quedaron allí, anoten sus preguntitas para cuando volvamos a abrir. Vamos a terminar la litis sobre derechos registrados y quiero ver algunas puntualizaciones sobre el referimiento y sobre la partición en naturaleza y litigiosa de manera muy breve. Entonces vamos a dejar, los que tienen la manito levantada tendrán la preferencia en las primeras preguntas que cuando volvamos a abrir el esquema de preguntas. Se la pueden colocar en el chat y en la medida en que la hayan colocado, yo asimismo les voy a dar la oportunidad al final para nosotros poder, digamos, completar en este día el proceso de las litis. Entonces, fíjense. Ya, después que hemos debatido todo esto, tenemos el artículo 67 que nos dice que lo que viene es la audiencia de fondo, la cual debe ser fijada por el tribunal a los 60 dentro del plazo de los 60 días a partir del conocimiento de la audiencia de pruebas, no del cierre del decreto, o cuando se decreta el cierre de la etapa de pruebas. Entonces, en ese contexto, nosotros intentamos cumplir, algunos jueces intentamos cumplir con ese plazo. Y a muchas ocasiones, pues lo fijamos dentro de los 55 días, los 65 días y hasta los 70 días puede darse dependiendo la carga de trabajo que tenga el tribunal, pero nunca un aplazamiento tan excesivo, ¿verdad?, que supere el plazo de los 65 días, de los 60 días, aunque en ocasiones, si las partes lo piden por situaciones de documentos que deben depositar, lo podemos ampliar. Entonces, en la audiencia de fondo, lo que las partes van a debatir son los motivos de su litis. De manera muy sucinta, de manera muy clara, presentarle al tribunal, mire, yo estoy por aquí frente a usted en el caso suyo de la transferencia, yo estoy, me he visto obligado a apoderar el tribunal en razón de que hemos suscrito este contrato de compraventa con el señor X, el cual ha fallecido según el acta de defunción que aquí también reposa. Hemos hecho todas las diligencias de rigor, notificándole en su último domicilio, a sus continuadores jurídicos y asimismo a los subsiguientes compradores y vendedores. Y pues hemos logrado determinar que los señores tales y tales fueron debidamente notificados por antes anterior, no tienen objeción o no han pasado por aquí ante el tribunal a emitir ningún tipo de objeción respecto a esta transferencia. El tribunal ha llevado a cabo todas las medidas que así, ¿verdad?, han sido dispuestas según el perfil del proceso. Por lo tanto, haciendo uso de todos los medios probatorios que le hemos depositado, haciendo énfasis en el contrato de compraventa, en que tenemos el certificado de título original, en que hemos pagado los impuestos, y allí entonces usted presenta sus conclusiones de fondo. Este tribunal, le solicitamos al tribunal que acoja, ¿verdad?, las conclusiones vertidas en el acto introductivo de demanda o de apelación, si es un recurso, y que a su vez, pues, se, se me concedan los plazos de rigor, según así se entienda. Ya más nada, no tienen que hablar mucho en la audiencia de fondo. Sí pueden hacer realzar algunos aspectos probatorios, pero siempre en los escritos lo van a hacer también. O sea que no tienen que explayarse tanto en la audiencia de fondo, sino de manera muy sucinta, resaltar algunos aspectos de su prueba y luego solicitar al juez que le conceda esos plazos de 15 días. El plazo máximo que establece la ley es de 15 días, pero nosotros podemos alterar ese plazo siempre que así haga falta, porque puede ser que usted le diga, pero mire, yo estoy esperando esta certificación de registro de títulos que todavía no me la han entregado y entonces no sé cuándo me la van a entregar, necesito que me dé un plazo más ampliado.
y se puede hacer también sin problema siempre que se justifique. Igualmente se pueden pedir plazo de réplicas y de contrarréplicas. Todo es posible en el tribunal siempre que ustedes lo motiven y asimismo le den la oportunidad a la contraparte de que lo replique y de que evidentemente se pronuncie. Entonces, el depósito de los escritos de conclusiones puede ser realizado en soporte físico o digital y por la vía telemática o medios digitales definidos por el Poder Judicial. Eso ya está en aplicación, el depósito en soporte físico o digital por las vías telemáticas o medios definidos por el sistema. Lo único que saben que siempre tienen que pagar sus impuestos de transferencia. A nosotros, pues, nos agrada mucho también encontrarnos con los medios de prueba digitales cuando son de cómoda edición, es decir, cuando son editables, porque de nada me sirve un escrito grandísimo, ¿verdad? Que figura en el sistema del CISET, del sistema de gestión de casos, y al final de cuentas yo no lo puedo copiar y pegar. Entonces, eh, también eso nos retrasa en el trabajo porque ahora mismo los medios digitales están llamados, se supone, a servirnos de soporte a nosotros y a ustedes también, de que desde la comodidad de su casa puedan cargar un documento, cargar su liquidación de impuestos y depositarlo. Lo que yo no les puedo asegurar es si en la JI todavía se permitiría depositarlo nada más virtual sin depositar a su vez por lo menos los impuestos en físico ante el tribunal, dado que cuando vayan a supervisar la liquidación de esos impuestos a la secretaria, pues tiene que tener su informe regular. Ese es un punto. Entonces, el artículo 69 nos habla igualmente, combinado con el párrafo 1 del artículo 62, de las conclusiones incidentales. Recuerden que habíamos dicho que se riñen y se rigen, digamos, totalmente por lo que es el derecho común. Se rige el tema de las incidencias, se rigen las demandas incidentales, se rigen las formas de terminación de las instancias, con excepción del desistimiento y de la perención de instancia, que están formalmente reguladas en nuestra ley y que guardan diferencia con el derecho común. Entonces, las conclusiones pueden ser depositadas y leídas, ¿verdad?, en cualquier etapa del proceso. Al final de cuentas, en la audiencia de pruebas, en la audiencia de fondo, pero siempre observando que si una medida de una inadmisión, pues al final de cuentas no puede concluir sobre el fondo antes de pedir el fin de inadmisión. Si es una excepción de procedimiento, debe primero concluir respecto a la excepción de procedimiento, luego con relación a la medida de inadmisión y luego sobre el fondo de la causa de manera subsidiaria. Subsidiaria más subsidiaria y así sucesivamente hasta el infinito, ¿verdad? Según la cantidad de incidentes que ustedes tengan a bien presentar al tribunal. Entonces, en ese contexto, el tribunal puede decidir en una sola sentencia sobre el fondo y sobre los incidentes que le han sido planteados. La ley 834 lo que establece con relación al momento de la presentación de ciertos incidentes que pudiera el juez entender que pretenden lesionar algún derecho de defensa y pudiera, ¿verdad?, disponer de alguna medida sancionatoria, pero eso nunca pasa tampoco. Entonces, en función de esta etapa de fondo y de la publicidad de las sentencias, ya una vez que nosotros colocamos, el expediente se coloca en estado de fallo porque se han vencido los plazos que han sido concedidos, un expediente se encuentra en estado de fallo única y exclusivamente cuando ya se han cerrado los plazos concedidos a las partes. A partir de ese momento, entonces al tribunal le comienza a correr un plazo de 60 días para fallar el expediente fuera de mora judicial, prorrogable por 30 días. Entonces, en ese contexto, real y efectivamente, la presidencia del Tribunal Superior de Tierras tiene la posibilidad
de conceder a los jueces prórrogas de hasta 30 días más para fallar el expediente. Entonces, las decisiones, una vez dictadas, deben publicarse en las instalaciones del tribunal correspondiente por medio de los usos digitales, ¿verdad? Con que contamos. Y dentro de los 5 días y hasta por 15 días en las instalaciones del tribunal según estén dispuestas. Se les notifica a los abogados por correo que que su caso tiene una decisión. Se le se fija, se ponen disponibles los dispositivos en la puerta del tribunal, ese tipo de cosas. Entonces, el artículo 98 del reglamento nos dice que en su párrafo, que en toda decisión de un juez o tribunal en la que se ordene la ejecución de una operación registral ante el registro de títulos, se consigna en su dispositivo que su ejecución está condicionada al pago de los impuestos correspondientes si procediere. O sea, siempre que haya pago de impuestos, los registradores de títulos son agentes de retención, no los jueces. Pero nosotros estamos llamados a advertirle al registro de títulos que revise y supervise y controle si los impuestos correspondientes han sido pagados. Entonces, por demás, en el artículo 100, párrafo 1, nos dice que también se remiten al registro de títulos y a las direcciones de mensuras catastrales cuando la decisión contuviere mandato de ejecución a cargo de la Dirección Nacional y a cargo del registro de títulos. Imagínese el deslinde aprobado, una sentencia que aprueba un deslinde. Nosotros tenemos que ordenarse la notificación al registro de títulos para los fines de ejecución, a mensura catastral para los fines de que sepa y anoten la cartografía nacional que esa parcela ya es una parcela definitiva aprobada por un juez y que no ha sido cancelada. Y si rechazamos el deslinde, entonces también le notificamos para que saque del sistema cartográfico dominicano esta parcela como parcela aprobada y limpie, ¿verdad?, de ese registro gráfico esa porción de terreno a fin de que luego puedan someter el proceso de deslinde nuevamente, o de saneamiento, o de lo que sea que corresponda en la operación técnica. Entonces, el párrafo 2 de ese mismo artículo establece que la remisión de las copias de las decisiones correspondientes se realiza dentro del plazo de los 10 días siguientes al vencimiento de los plazos recursivos del lugar. Eh, nosotros, digamos que se dicta la sentencia en materia de litigio o en materia de deslinde, se notifica a las partes, esa sentencia no es, me depositan la certificación de no recurso. Entonces, a partir de ese momento en que me prueban que esa sentencia no es pasible de recurso porque no ha sido recurrida según las certificaciones otorgadas por la Suprema Corte de Justicia, si la sentencia se deriva de apelación, o por el Tribunal Superior de Tierras, si la sentencia es de primer grado, entonces se apodera a la Secretaría del Tribunal con el acto de alguacil contentivo de notificación, la certificación original de no recurso, y entonces a partir de ese momento corre un plazo de 10 días para que la secretaria proceda a remitir esa sentencia a los órganos que ella disponga que sea de rigor, notificarla para los fines de ejecución. Ahora mismo, Sixto, le daré la palabra. Terminamos las litis y quiero con ustedes ver unas puntualizaciones en materia de referimiento que no quiero dejar pasar.